Vamos a hablar de las fases con las que este se debe realizar. A ver, vamos a abrir aquí. Entonces, fases del pentesting. Según Blanco López, de 2018, el pentesting define 4 fases en las que se debe llevar a cabo un ataque informático. A saber, estas fases son: la primera, obtener la mayor cantidad de información sobre el sistema víctima. Normalmente en esta fase hay 2 formas de hacerlo. Se intenta obtener la información de la víctima sin tener conocimiento del sistema, ni la versión de servidor, ni origen, nada de esto. Esto es como un tipo de evaluación caja negra. Y la otra forma es: intenta obtener información importante del servidor, basado en un conocimiento del sistema, tal como el sistema operativo, servidor, su versión. Esto es un tipo de ejemplo caja blanca. ¿Listo? Fase número 2, la fase de escaneo. Se analiza la información que se obtuvo en la fase anterior y se puede utilizar para hacer un sondeo de red o del servidor. Se puede hacer mediante escáner de puertos con el Nmap, mapeadores de red, escáner de vulnerabilidades, como lo vemos ahorita en las herramientas del Kali Linux 2.0, y cualquier información en esta etapa puede darnos orientación sobre el tipo de vulnerabilidad que tiene nuestro sistema. Fase 3, la fase de toma de acceso. En esta fase el intruso ya puede hacer uso de la información y según las vulnerabilidades encontradas, pues ya ingresa y toma acceso, ya digamos que ya entró. Y en la fase para mantener el acceso, el intruso ejecuta técnicas pues que le permiten estar allí dentro, mantenerse allí, ya sea por medio de alguna puerta trasera, ejecución de código que le permita tomar el acceso remoto en cualquier otro momento, o sea, hacer uso de unas herramientas que se llaman exploits, que mantienen, digamos, habilitadas estas puertas traseras o se ejecutan para aprovecharse de vulnerabilidades del sistema operativo y crear las puertas traseras por allí. Aquí estamos hablando del exploit. El exploit es una ejecución, un grupo de comandos con el fin de explotar una vulnerabilidad completa dentro de un sistema, consiguiendo así, digamos, un comportamiento erróneo como un acceso de forma no autorizada, conseguir privilegios o consecución de ataques de negación de servicio. ¿Qué utilidad tienen? O sea, si se hace desde el contexto del white hacking o desde la administración de una red, los exploits nos permiten identificar las vulnerabilidades que les explicaba y que les decía ahorita. Verificar qué parte de código de nuestro sistema, digamos, puede ser una posible vulnerabilidad y por allí ingresar. Esto ya se corrige con parches o con otro tipo de herramientas. Las características más comunes que logran vulnerar los exploits son el desbordamiento de buffers, vulnerabilidades de condición de carrera, error de formatos de cadena, cross-site scripting XSS, inyecciones de SQL. Bueno, aquí están los que logran las vulnerabilidades de las que se aprovechan los exploits. A ver, continuemos. Los exploits pueden estar clasificados así. Miremos. Qué pena, se me corrió. Un exploit remoto. Se utiliza una red de comunicaciones para entrar en contacto con la víctima, con el sistema víctima. Por ejemplo, usar otro equipo dentro de la misma red o tener acceso desde la propia red. El exploit local. Se necesita tener antes acceso a la red vulnerable. Entonces, un exploit aumenta los privilegios de quien lo ejecuta y este exploit también puede ser utilizado por un atacante remoto, como en el primer ejemplo. Y un exploit tipo cliente se aprovechan de vulnerabilidades de aplicaciones que están instaladas, o sea, como Word, como PowerPoint, bueno, todo el paquete de Word, PDFs, navegadores de internet, reproductores multimedia, entre otros. Se encuentran dentro de ficheros y este tipo de este tipo de aplicaciones y llega a la máquina por distintos medios, o sea, por un correo, por una memoria USB, bueno, cantidad de maneras. Ahora, bueno, aquí vamos a ver el punto, un caso de estudio en donde
donde nos exponen que una base de datos de una universidad fue atacada y se logró extraer la información de los estudiantes. Entonces aquí nos consultan como expertos pues en seguridad que deberíamos ser. ¿Cuáles son los pilares que se vulneraron con este tipo de ataque? Entonces, se vulneró la confidencialidad, pues durante el ataque no se pudo garantizar la confiabilidad de la información de los estudiantes, además de que esta misma información fue utilizada para hacer ataques individuales a cada uno de ellos. Bueno, como se explica aquí, a los estudiantes se les mandó con la información robada, se les mandó un mensaje de texto con una URL, con una dirección web. Se metieron allí. Este tipo de ataques se llama smishing. Entonces ya de ahí en adelante los que accedieron a este tipo de ataques quedaron infectados. De acuerdo a la legislación colombiana, la tipificación de este delito cabe, digamos, en dos tipos de crímenes. Acceso abusivo a un sistema informático puede dar una pena de prisión de entre 48 y 96 meses y una multa de entre 100 y 1000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Y la interceptación de datos informáticos por el robo de información de los estudiantes, cuya pena es de prisión entre 36 a 72 meses. Ya el tipo de pena, de condena o digamos de multa ya lo tiene que poner un juez. Digamos que la legislación colombiana frente a este tipo de delitos es un poco ambigua y no es exacta. De hecho hay bastantes estudios sobre esto, porque es que las leyes sobre crímenes informáticos están basadas en leyes de otros países y no en el contexto nacional. Entonces esto hace que dictaminar las penas, las condenas sea un poquito difícil, sea un poquito complicado. Además de que muchas veces y por lo general pues no se condena a nadie. Entonces eso hace que no estemos seguros. Eso es complicado ese tema. Las recomendaciones para evitar este tipo de ataques, o sea, limitar el acceso de base de datos, pues por lo general que solamente la maneje el administrador o los administradores, no dar permiso a nadie más que pueda llegar a tener un conocimiento de la red o del sistema y lo pueda utilizar después. Deshabilitar los servicios y procedimientos que no se utilicen, pues si no se utilizan, dejémoslos inhabilitados, no permitamos que por medio de este tipo de servicios nos puedan crear un ataque. Procurar de la base de datos se encuentre en un servidor que no esté conectado a internet, aunque es difícil porque hoy en día la conexión, digamos que lo es casi toda la información, no se puede tener desconectado un servidor. Entonces sería una recomendación. De cualquier forma no deja de ser recomendación. Entonces realizar auditorías de caja gris. ¿Por qué de caja gris? Porque conocemos el sistema, porque a partir de aquí vamos a definir características de hardware y software que nos puedan representar vulnerabilidades. Es un tipo de análisis bastante específico. Verificar los informes de auditoría, instalar parches correspondientes, mantener actualizados con antivirus de detección de malware y que puedan contener los exploits o las vulnerabilidades o puntos débiles de los sistemas operativos. Tener instalado el software IDS, que es lo que explicaba arriba, lo del sistema como de alertas. Mantener el inventario de la base de datos de la empresa, cifrar la información de ser posible, monitorear a diario la base de datos. Bueno, esto se define dentro de un cronograma de análisis de los ingenieros de TI, porque pues no se pueden dedicar a una sola base de datos, pero eso se tiene que definir en sus protocolos. Y realizar análisis frecuentes en un firewall de capa 7, en este firewall de tipo de aplicación, para estar verificando todo lo que entra, todo lo que sale, bueno, en fin. Ahora, las recomendaciones tras el ataque.